Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de El Mundo Según Alex. Hoy trataremos otro tema de los que me gustan, de los que me apasionan. El tema ambiental, el tema de cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Y hoy tengo un invitado que tiene una empresa que aporta mucho a ese tema. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estoy con el ingeniero Eduardo Girón, dueño y director general de Energía Girón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, quisiera que me platiques cómo surge esta idea, que según me acuerdo fue cuando tenían, es un proyecto, ¿no? Que sí. tenían. Y cómo surge, y compártenos cómo surge este proyecto que ahora ya se convirtió en la empresa Energía Girón. Sí, pues mira, Alex, nosotros comenzamos como un proyecto escolar en la universidad en el 2009. El maestro de química nos mostró, digamos, de manera muy rápida y cómo convertir un aceite vegetal en biodiesel, que es un sustituto parcial del diésel mineral. Entonces nos pareció interesante a un grupo de estudiantes de ingeniería en ese momento que decidimos pues llevar el proyecto a un segundo plano, que fue hacer pues un estudio ya de mayor rango sobre este tema. Y pues el maestro accedió a llevar este proyecto y la universidad nos apoyó. Y pues empezamos desde el 2009 a hacer pruebas en laboratorio y demás para ver que las pruebas de calidad, las pruebas de rendimiento, etcétera. Pero pues se fueron saliendo muchos chavos, empezamos a salir de la universidad, muchos empezaron a agarrar trabajos. Y lo que decidimos nosotros fue empezar a buscar, digamos, a tipos de apoyos. Veíamos que había apoyos para empezar las empresas, había apoyos para incubar las empresas. Y cuando nos acercamos a la Secretaría de Juventud, lo primero que nos dijeron fue que incubáramos el proyecto. Porque la verdad es que pues estaba muy padre la idea, pero no era un modelo de negocio todavía. Era como que el aceite se puede convertir en, pero ¿cuántas unidades tienes que convertir? ¿Me entiendes? ¿Cómo es redituable? ¿Dónde está tu punto de quiebre? La legislación, los permisos, etcétera. O sea, todo eso que das por sentado y das por obvio al principio cuando se te ocurre una idea brillante, como a muchos nos ha pasado. Es que como que se concentran mucho en la idea de, wow, ya descubrí esto y cómo le hago. Pero esto que mencionas es muy importante. Legislación, permisos, costos, punto de quiebre. O sea, ese tipo de cosas como que a veces los emprendedores como que no lo tienen muy incierto, ¿no? Sí, sí, claro. Nos fuimos dando cuenta poco a poco que todo va costando, inclusive tener stock y demás, todo ese tipo de inventario. Pues al final cuesta capital, recurso que pues debería estar invertido, como te digo. Pero bueno, hablaremos un poquito de eso más adelante. Entonces termina la parte de la incubación y vimos que era negocio, haciéndolo de tal manera, con tales, digamos, ingredientes, etcétera. Y fue que decidimos importar una pequeña maquinaria en el 2012. Esta maquinaria era de plástico y era capaz de procesar 150 litros por lote. Y digamos que sacábamos un lote cada 3, 4 días. Dependíamos mucho de nuestra recolección de aceite. Porque cabe recalcar que pues, nuestra materia prima para producir biodiesel es aceite vegetal usado, aceite de cocina. Entonces nosotros nos enfocamos en recolectar de restaurantes, hoteles, industrias botaneras, etcétera. Todo el desperdicio o digamos el aceite residual que ya no pueden ellos seguir reutilizando dentro de su sistema. Pasamos por ellos, lo filtramos en nuestra empresa y lo convertimos en biodiesel. Entonces, bueno, aprovecho a invitar aquí a las personas que son dueñas de restaurantes, cocinas económicas, si están de alguna manera produciendo algún tipo de desperdicio de aceite vegetal, más al final les daremos nuestros datos para que pues con mucho gusto les atenderemos para que nos den su aceite. Perfecto. ¿Y cómo empieza? Entonces ya importan la máquina, empiezan a ver los permisos. ¿Cómo empieza ya a girar la empresa? ¿Cómo la empiezan a... bueno, ya la constituyen, pero ¿cómo se dan a la tarea de hacer esto que acabas de hacer en pantalla, de buscar quién les dé el aceite? Pues ¿no? mira, te voy a ser sincero. La verdad es que tuvimos la suerte de que estudiamos con algunas personas que tenían, por ejemplo, voy a recalcar mucho, las primeras pruebas que hicimos las hicimos con la Lupita. Y estudiamos con Eric Ortiz, muy amigo de nosotros. Claro.
Y él pues tiene la ventaja de que tiene aceite y tiene camiones. Entonces no solo nos ayudó su papá, don Freddy. Don Freddy, claro. A darnos el aceite, que era la materia prima, sino también nos dio la confianza de probarlos en sus camiones en el 2013. Entonces el primer año que trajimos la máquina, pues ya con la ilusión de vamos a trabajar con la lupita y demás. Y obviamente las relaciones son más complicadas, los permisos de comercialización no existían, pero digamos que por allá empezó. Allá empezó, sí. Además que es una empresa, déjenme comentarles, para los que nos ven fuera de Yucatán, es una empresa botanera aquí muy importante en Yucatán y sobre todo que se ha distinguido por apostar en energías limpias. Sí. Su fábrica tiene paneles solares. Sí. Creo que es uno de los paneles, una de las centrales de paneles solares más grandes de México. Está impresionante. Está muy, muy, muy bien hecho. Sí. Entonces, ellos fueron los primeros que apostaron. Pues sí, mira, y no solo por ser conocidos, porque al final de cuentas nosotros, te digo, conocíamos a Eric, habíamos visto a su papá muy pocas veces en la primaria, te digo, o sea, nosotros nos fuimos a vivir a Guadalajara y demás. Y nos abrió las puertas de la fábrica, nos dejaba ir a recoger el aceite, ver cómo era el proceso, entendimos un poco más, porque al principio pues obviamente piensas que es llegar con tus cubetas y recolectar y digo, hay que respetar horarios. Ahí es cuando te das cuenta todos los protocolos y políticas que tienen de limpieza, de seguridad y demás. Ves cómo es una fábrica grande, entonces se te empieza a permear un poco eso y te empieza a dar un poco más de hambre. Entonces sí, empezamos por allá. Pero la verdad es que te voy a tener que ser sincero, tocamos cuanta puerta había. O sea, no dejamos de ir a la CEJUVE a incubar, terminamos de incubar y nos fuimos ahora por el de Emprende, sacamos 50,000 pesos que nos ayudó a comprar otra maquinaria, que nos ayudó a separar los procesadores para hacerlo más eficiente. Y le mandábamos correo a quien se te ocurra que tuviera transportes, tuviera camiones, con Secretaría de Energía para sacar los permisos. Eran conversaciones de horas por la noche cuando todavía se podía. Porque ahorita ya no puedes hacer contacto vía telefónica. Claro. Entonces sí, pues la verdad es que hubo que tocar 10,000 puertas para poder abrir las primeras 10. ¿Y cómo fue el proceso? Porque yo, si ahorita lo pienso, se me hace un dilema así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué buscaban primero o los dos al mismo tiempo? ¿Quiénes les dieran el aceite y quiénes compraran el biocombustible? Pues las dos al mismo tiempo. Obviamente al principio, te digo, empezamos pues con los huevos y con la gallina. Claro. Entonces se nos hacía muy fácil, digamos, buscar empresas de esa rama porque hay bastantes. Digamos, Barcel, etcétera, por nombrar algunas. Pero sí, al final de cuentas nos dimos cuenta que también dependemos del servicio que damos en la recolección. Porque dependemos de nuestra materia prima para poder tener disponibilidad de biodiesel, sí. Claro, para poder vender. Pues sí, esa es la parte más importante. Entonces, en teoría fue como que más fácil el obtener la materia prima. Pues mira, al principio lo que hicimos fue obtener tanta materia prima que la almacenábamos. Y llegamos a tener una cantidad absurda de materia prima porque no movíamos tanto producto. Uno, porque pues nos rechazaban mucho por ser un producto nuevo, por ser innovador, algo desconocido, la verdad, en el país. Y dos, porque también no teníamos permisos de comercialización, no podíamos salir a vender al público de manera... o sea, salir a los cuatro vientos a gritar, oye, yo tengo este producto que te va a ayudar. Y entonces ahora ya es más fácil con los permisos federales de Secretaría de Energía, pues llegar a una cita y decirles, mira, yo me dedico a esto. O sea, y es tan bueno y tengo tanta experiencia que cuento con un permiso federal por comercialización de 30 años. Entonces, digo, eso empezó a suceder en el 2017. En el 2017 nos abre las puertas Heineken. Le empezamos a vender a Heineken y bueno, ahí es donde cambió un poco la historia de la empresa. Buena onda. Oye, y antes de irme por el beneficio obvio para las empresas de dar el aceite a ustedes, quisiera primero que me contestes... Ya me comentaste que como que sentían pequeña desconfianza al ser un producto pues innovador. Sí. Pero ¿cuál es el beneficio de que compren biodiesel en lugar del diésel de toda la vida? Ok. ¿Cuál es el beneficio ecológico? Y por supuesto lo que más les interesa a los empresarios, el beneficio económico. Ok. Pues el beneficio económico, mira, normalmente nuestro combustible anda a $1.50 por debajo del precio de la bomba. Otro beneficio que tiene es que es un poco más viscoso, por lo que aporta más lubricidad, sobre todo al diésel de ultrabajo azufre, que es el que se está manejando últimamente. Correcto. Y pues la verdad, en el beneficio ecológico ahí sí no hay cómo verle. ¿Por qué? Porque nosotros, como te comento, nuestra materia prima es aceite vegetal usado.
ese aceite evitamos que termine en 2 partes o en 3, la verdad. Termina o en el manto freático porque se va al drenaje, termina en el manto freático porque se va al relleno, o termina siendo alimentos balanceados para animales que al final nosotros nos comemos. Y es un aceite que no está en condiciones para, pues, ser alimento. Entonces, de entrada te digo, ahí somos la mejor opción. ¿Por qué? Porque 1 litro de aceite dicen que contamina hasta 1000 litros de agua. Entonces, si tú la tiras al basurero, la botellita, cuando llega el camión y se la lleva al relleno sanitario, en algún momento se va a filtrar al subsuelo. Exactamente. Y luego, en el peor de los casos, pues habrá personas que lo tiran por el drenaje y muchas veces será hasta por ignorancia. Sí, sí, sí. Entonces, sí, esos beneficios te diría de entrada. Y luego, por cada litro de biodiesel que sustituye a 1 litro de diésel en el sistema, estamos evitando la contaminación de 2 kilos de CO2 por cada litro. Entonces, si lo ponemos en el panorama más drástico, 1 litro de aceite evitó la contaminación de 1000 litros de agua y al entrar a nuestro sistema también evitó la emisión de 2 kilos de CO2. Increíble. Sí, es increíble. Cuando lo pones con esos números, sí, el beneficio está por los dos lados, ¿no? Claro. O sea, por que no se siga yendo al manto freático y que lo que usas como combustible reduzca la generación de CO2. Así es. Que eso es lo que provoca, entre otras cosas, efecto invernadero, calentamiento global, que Sí. estamos sufriendo demasiado. Sí, todo el últimamente. cambio climático, la verdad es que pues gran parte es por el uso de combustibles fósiles. Entonces aquí hay alternativas y hay alternativas con un desperdicio. Entonces hay alternativas con un desperdicio local para producir un combustible local que lo consuman las empresas locales. La verdad es que como está el calor hoy en día, lo que yo pueda hacer para poder reducirlo, lo que esté en mis manos. Exactamente. Sí, claro. ¿Y cuáles han sido, metiéndonos un poquito a la operación de la empresa? Ya nos dijiste que al principio como que dudaban, pero ahora, ya en 2023, ¿cómo ves a las empresas para consumir el biodiesel? ¿Sigue habiendo ese escepticismo? ¿Sigue habiendo esa complicación de llegarles? Pues mira, cada vez es un tema, digamos, lo del cambio climático y de las energías limpias que suena más a nivel mundial. Entonces esto es algo que eventualmente tiene que llegar al país y muchas empresas que ya tienen presencia en otros lados están buscándonos. Puedo poner, por ejemplo, estamos haciendo fase de pruebas con Grupo Donde y vamos a empezar fase de pruebas con Grupo Bimbo. Y Grupo Bimbo está hablando ya algo a algo nivel, pues ya peninsular o más grande. Claro. Entonces, empresas de ese calibre, como en su momento cuando nos buscó Heineken en 2017, lo hacen por agenda ecológica. Correcto. Entonces, yo pienso que muchas de las empresas van a tener que transicionar hacia allá. Excelente noticia y bueno, ya van como quien dice a las ligas mayores, ¿no? Ya están entrando a grandes empresas, pero ahora ya se están posicionando, ya las empresas, como bien dices, que tienen agenda ecológica, ya van buscando, por lo menos a nivel local y peninsular, a Energía Girón, pero ¿cómo seguir obteniendo la materia prima? O sea, ¿cuáles son sus procesos para llegar primero, a que hagan conciencia los empresarios de restaurantes, de botaneras o algo así, para que les otorguen el aceite que ya no se va a utilizar y no lo viertan? Ok. Pues mira, ahí hay varias estrategias. De hecho, lo que estamos trabajando ahorita es que nadie se fija en el desperdicio que hay en casa habitación. Obviamente todos vamos por el pez grande. ¿Quién es el que desperdicia más? O el que genera más residuo, digámoslo de esa manera, para no decir desperdiciarlo. Porque al final de cuentas, ya que nos lo dan, no es un desperdicio. Entonces, vamos por los grandes generadores y nunca nos habíamos preocupado por la casa habitación. Y estemos seguros de que en la casa habitación, algunas, voy a decir amas de casa sin tocar el tema de género, porque puede ser el hombre, la mujer o el chavo, los chavos que viven solo, muchos inclusive veo que lo guardan en una botellita, pero muchas veces van y lo tiran a la basura. Y el basurero pues al final lo comprime y se va al relleno y sucede lo mismo. Entonces, al preocuparnos y tener esta idea, también al ayuntamiento se le ocurrió. Y es que hemos estado trabajando con ellos ya desde hace ¿cuánto nos conocemos? Así es. Sí. Ya son fácil 4 años. 4 años, tal vez más. Exacto. Entonces empezamos con eso, con la iniciativa. Nos invitaron a ser parte de la iniciativa de Puntos Verdes, donde instalan puntos en diferentes partes de la ciudad. Y ahí puedes llevar tú todo tipo de residuos, desde plástico, pilas, digo. Entonces es la gente de casa que tiene
digamos, hambre de hacer algo por su medio ambiente, por el ambiente en el que vive, por su sociedad, por donde se desenvuelve. Entonces esa gente está invitada y siempre va, pues, a llevar su plástico y demás, que se preocupan un poco por el medio ambiente y quieren empezar desde casa. Porque esa es la realidad, tienes que empezar desde casa. Muchas veces yo decía, oye Eduardo, ¿y tú qué haces con el aceite de tu casa? Claro. Entonces fue que también me di cuenta que no era manejado de manera correcta. Entonces en esos puntos verdes nos invitan a formar parte y ahora muchos de esos puntos reciben el aceite vegetal como residuo y nosotros pasamos por ese aceite. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Obviamente, pues que las familias puedan disfrutar de su aceite sin que esto genere un problema mayor. Porque al final de cuentas, si nosotros contaminamos el manto freático, no es que no vaya a tener solución, simplemente es que nos va a costar mucho más dinero en las plantas de tratamiento de agua. Entonces se trata de ser un poco más eficientes en ese tipo de... Entonces estamos intentando atacar ese mercado que no está atacado y eso tiene que ser, pues, digamos, muy gradual. Ha ido creciendo muy bien con los programas, han estado echándole muchas ganas desde el ayuntamiento, la verdad. Mucho apoyo hemos recibido. Pero también el generar esa conciencia, digo, le falta mucho al país, yo creo en general. Sí. Pero empresas como la nuestra, yo creo que al final teniendo ese éxito y siguiendo caminando hacia arriba, le muestran a los demás emprendedores que vienen en camino que pues claro, también o sea, una gran idea con responsabilidad social es muy noble y te puede llevar pues a cumplir tus metas, claro, tus sueños. Fíjate que ustedes no están para saberlo, pero sí yo para contárselos. Cuando estaba colaborando en la parte que Eduardo dice en la unidad de desarrollo sustentable del Ayuntamiento de Mérida, que es cuando me empapé más de este tema ambiental, y yo decía, bueno, el vidrio pues se lo lleva a tal empresa, el PET se lo lleva a tal empresa, que últimamente ya está colaborando también Bepensa. Y así con los residuos, ¿no? Y el aceite. Y yo preguntaba, porque yo era el de comunicación de esa unidad en ese momento. Decía, bueno, ¿y el aceite a dónde se lo llevan? No se lo llevan a ningún lado. El aceite aquí mismo en Yucatán se reutiliza y se convierte en biodiesel. Y me quedé con el ojo cuadrado porque no los conocía yo. No tenía el gusto de conocerlos. Ya hasta nos dieron un recorrido en su empresa que me gustaría regresar y hacer un video para compartírselo a todos nuestros seguidores. Entonces, ya el saber que ya aquí en Yucatán hay ese tipo de empresas que viven de reutilizar o rehacer o reciclar, como quieran llamarle, de los residuos, es algo muy, muy importante. Ahora, me paso ya un poquito a la cuestión del ser emprendedor, porque ya nos contaste la historia, ya nos contaste un poquito de cómo surge la idea y de todos, a grandes rasgos, tocaste ahí cositas que no sabían como emprendedores, como permisos, como... Entonces, ¿cómo ha sido la vida de ustedes, los hermanos Girón, como emprendedores? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has aprendido? Pues digo, es muy difícil. La verdad es que siempre aprendes algo nuevo. Hay mucho desconocimiento en muchos temas, como te dije, jurídicos, legales. Nosotros que manejamos muchos temas de permisos federales y demás, pues no estamos exentos de pues que una multa del IMSS, una observación del SAT, etcétera. Entonces, la verdad es que nunca estás preparado para ese tipo de cosas. Yo pienso que lo mejor es estar siempre bien informado, intentando estar a la vanguardia, digamos, preparándote cada día. Y para los temas que en realidad no se te dan, pues hay empresas y hay contadores y digamos, si no se te dan algunos temas, siempre pedir ayuda. Porque muchas veces uno desde siendo emprendedor, ya lograste algo tan complejo como podría ser convertir aceite en biodiesel y luego hacerlo un negocio. Ya dices, ¿sabes qué? Oye, puedo hacer lo que sea, pero tienes que saber cuáles son tus limitaciones. Es un gran consejo para un emprendedor. Tienes que saber cuáles son tus limitaciones, porque luego por querer hacer todo te cargas en la espalda cosas que ni siquiera deberías cargar en tu espalda. Y al final probablemente no salga bien, o si sale bien va a salir más caro. Entonces, cuando necesites ayuda hay que pedir ayuda a un profesional siempre. Es mucha razón, porque por querer recortar costos o por creer que es fácil... Sí. Como bien dices, cargan cosas en la espalda que no deberían cargar. Sí.
¿no? Ya demasiado es difícil la vida del emprendedor. Exactamente. Como para seguir. Entonces lo que te digo, deja tú si sale bien o te sale mal. Dejemos eso a un lado. Claro. No le puedes meter más piedras a la mochila. Ya viene demasiado pesado y tienes que estar enfocado en otras cosas. Exacto. Sí. Directamente Sí. en lo que estás emprendiendo. Sí. Un emprendedor tiene que aprender a delegar, es la verdad. Y es muy difícil soltar esa parte porque quieres estar encima. Por ejemplo, yo estaba encima de la producción. Y tenemos un jefe de producción. Entonces me agarraba mucho con el jefe de producción. Y ahorita pues, no solo es mi socio, es uno de mis mejores amigos. Fíjate que Que aprendí a soltar. Eso es muy importante. Las grandes empresas han visto películas, han visto series, que llega el momento en que, bueno, los grandes emprendedores en su momento que fueron grandes y famosos empresarios, llámese Steve Jobs o el nombre que le pongas, llega el momento en que necesitan un presidente, necesitan alguien que dirija la empresa. Así es. Entonces, Y la va a llevar por mejor camino. El chiste es que tu ego te permita ver eso. Y yo creo que después de tantos tropiezos y a veces, como te digo, tantas piedras innecesarias que llevas en la mochila, es más fácil darte cuenta. La verdad. Lo que sí es que para los emprendedores yo creo que lo más importante es tener una idea innovadora. Y la verdad es que tienes que creer en ti mismo. Porque muchas veces sales a vender y la gente te nota titubeante. Si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Es así de sencillo. Luego, paso 2, a la gente le gusta verte sudar. O sea, el primer día la verdad es que no te van a hacer caso. Pero al año 2, pues ya que te vieron ahí medio perrearle, digamos. sí. Pues ya te están buscando. O ya te hacen caso, ya te contestan las llamadas. Ya no te ven como el chavito que empezó, porque empezamos muy chavos. Wow. Nosotros arrancamos la empresa en el 2013. Yo tenía 25 años. Entonces imagínate, ¿quién te va a decir, oye, ven y métele aceite a mis camiones? Nah. Absolutamente nadie. Y la verdad es que también tenemos un equipo de trabajo bien balanceado. Eso ayudó mucho. O sea, si buscas todos del mismo perfil, porque es muy normal que el emprendimiento suceda en la carrera, en la escuela. Entonces, pues generalmente sería el mismo perfil. Y aquí lo bueno es que mi hermano es psicólogo, mi otro socio es mecatrónico, yo soy industrial, tenemos un administrador. Entonces, se balanceó bastante, porque un equipo que piensa igual a veces no da resultados. Sí, entonces, eso también es muy importante. Y También, ¿sabes qué? No sobrevenderte. Exacto. No sobrevenderte. Las primeras juntas llegamos y, no, pues puedo hacer 150,000 litros y yo te puedo... O sea, y mira, en dado caso de que pegue el chicle, no vas a poder cubrir los pedidos. Y la gente lleva más tiempo en los negocios que tú. Entonces no te los vas a chamaquear. Entonces no intentes sobrevenderte. O sea, vende tu idea, confiado, cree en ti, pero nunca digas algo que no vas a poder cumplir. Sobre todo al inicio, digo, al final... Wow. Más en medio, pues ya verás cómo cumplir algunas obligaciones, que el banco, que préstamos, que créditos, pero... Sí, hay algunos emprendedores que dicen, tengo que pegar el chicle. No importa cuánto yo prometa. O sea, ya que me lo acepten, ya resolveré cómo lo hago, ¿no? Pero Sí, claro. se van a llevar un encontronazo, un golpazo fuerte. Fuerte. Y vas a quemar el proyecto. Sí. Y no tengan miedo en invertir sus utilidades. O sea, la verdad es que muchos emprendedores, ¿qué hacen? Vendimos tantas piezas, ganamos tanto, esto es nuestro. Mejor pónganse un salario, empiecen con un salario bajo. Mira, buen tip. Inclusive ya ahorita nosotros tenemos, porque te digo, te estaba contando antes, estamos abriendo otras 2 empresas. Ya luego te platicaré de ellas. Claro. Pero nos ponemos un salario fijo en esta empresa y las utilidades siempre las reinvertimos. Que porque hay que comprar bombas nuevas, darle mantenimiento a los equipos, etc. Entonces no tengan miedo de reinvertir dentro de la empresa. Todo eso les va a dejar más dinero en un futuro. Oye, ese es un excelente consejo porque siempre, o sea, como que ahí es mi percepción, ¿no? De que los emprendedores dicen, ya empezó a jalar la empresa, ya empieza a dejar utilidades, pues véngase para su reino, nos dividimos el pastel. Sí. Pero como tú dices, no, eres un trabajador más mientras estés dentro de la empresa, llévate salario. ¿Y sabes qué pasa? Que no dejas de invertir entonces. Entonces aquí me preguntan, ¿qué han invertido en la empresa? Todas las utilidades. Exacto. Pero no estamos así al primer trimestre, hoy hay que meterle 100,000 pesos y cada quien tiene que dar su porcentaje. Pues claro. No funciona así. Claro. No puedes estar drenando la empresa desde el día 1. O sea, la verdad, nosotros ganamos un salario de 500 pesos a la semana 2, 3 años. Wow. Sí. Y era trabajo completo. De tiempo completo. Tiempo completo. Wow. Y te llevabas tarea, correos. Wow. Entonces sí, tienes que confiar. Súper buen tip. Sí, un súper buen tip. Aunque sea un salario bajo, póntelo. Y aprende a trabajar bajo ese esquema. Organiza tus gastos. Sí. Ya más adelante te vas a subir ese salario. Claro.
Y ya cuando las utilidades sean muy grandes, pues ya podrás pensar en agarrar algo. O de las utilidades sacar un auto o pagar tus gastos médicos, etcétera. La empresa a la que tú le has hecho tantos favores y has sido tan buena con ella, al final la empresa va a ser buena contigo. Exactamente. Así funciona. Perfecto. Oye, ¿algo más que tengas por allá? No, agradecerte. ¿Algún consejo? Agradecerte, y a los que estén interesados en saber más del proyecto, les invitamos a conocernos. Ahí les dejamos ahí nuestros datos, nuestros números más adelante. Aquí abajito vamos a poner el banner con las redes sociales y los contactos de Energía Girón para conocer más de la empresa, Sí. para saber cómo colaborar como empresa o ya sea dando el aceite, si usan aceite vegetal o aceite de cocina, como comúnmente se dice, o si tienen camiones, si tienen flotillas que utilicen diésel, poder... que se acerquen a nosotros si tienen alguna duda. Nosotros les hacemos llegar cualquier tipo de documentación. Nos vamos a reunir. Están invitados a conocer la planta. Como tú dices, o sea, es un orgullo recibir a yucatecos emprendedores, a cualquier tipo de persona que esté interesada en nosotros, en nuestro proyecto, y pues ayudarnos a sumar, a cambiar el medio ambiente, ayudarnos, claro. Perfecto. Ahí está. El próximo crossover. Vámonos a la planta de Energía Girón para conocer el proceso de cómo se reutiliza ese aceite que ya cumplió su vida y para que no se vaya al manto freático se convierte en biodiesel. Eduardo Girón de Energía Girón, muchísimas gracias. No, hombre, a ti, Alex, muchas gracias. Comparte este video y dale like, comenta, y si quieres saber más, ponte en contacto con ellos. Aquí te dejamos en el banner y en el comentario los datos de Energía Girón. Gracias, Pedro. Gracias. Nos vemos en el siguiente El Mundo Según Alex.